Hola, jóvenes, buenos días, buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Espero que ya estén viendo la imagen. Hoy nos corresponde tocar la segunda parte de áreas de Broadband y bueno, pues nos quedamos en el área número 8 y de ahí vamos a partir. El área 8 o motriz suplementaria es un área que se encuentra por delante del área 6, que era la premotora, ¿sí? Esta área 8 está incluida dentro de la corteza motora secundaria. Tiene una función especialmente importante dentro del movimiento de los músculos anexos del globo ocular, pero también interviene de igual forma sobre estos movimientos manuales bilaterales. O sea, sobre el movimiento manual bilateral. O sea, el movimiento es un movimiento conjugado, complejo y coordinado de ambas manos. Coordinado de ambas manos. Entonces, pues juega un papel importante dentro de los movimientos de los músculos, oculares, pero también juega un papel importante dentro de los movimientos manuales bilaterales. Es un movimiento, es un movimiento coordinado, y entonces es importante para nosotros el poder entender que aparte de controlar los movimientos de los globos oculares, interviene en los movimientos manuales bilaterales. Esta área, como ya les dije, se encuentra ubicada por delante del área 6 y también entra dentro de esa corteza motora suplementaria. Aquí tenemos al área 4, a la motora primaria 4, que ya les había dicho que pertenece a la circunvolución ascendente frontal, ¿sí? Y pegadita a ella por delante encontramos al área 6. Ahora toca el turno, también por delante de esta área 6, de esta área número 8, ¿sí? Ahí tenemos a la 4, ahí tenemos a la 6 y ahora la 8, la cual estamos nosotros tocando el día de hoy. Entonces es importante para nosotros comprender en dónde se encuentra esta área 8, que es un área motora suplementaria. Dentro de esta área 8, ¿sí? Que tiene que ver con los movimientos oculares. Me refiero a los músculos anexos del globo ocular que mueven al globo ocular, como el recto medial, el recto lateral, el recto superior, el recto inferior y los oblicuos. La lesión, el daño a esta área 8 puede afectar sobre todo a los movimientos manuales, específicamente a los movimientos manuales bilaterales coordinados. Es más la lesión que se marca en los movimientos manuales
en los movimientos oculares. Entonces es un área 8 que propiamente la lesión se va a manifestar en la coordinación de los movimientos manuales. Normalmente nosotros cuando movemos las manos lo hacemos de una manera coordinada, aunque no sea hacia el mismo fin ambas manos, las podemos alternar. Quiero mover una mano hacia adelante, lo hago. Quiero mover la otra, lo hago. Quiero mover las dos, lo hago. Tiene ese control sobre el movimiento, manual. Puede ser uni o bilateral. Son movimientos voluntarios que nosotros controlamos. Lo podemos hacer con una sola mano o ambas manos a la vez. Pero cuando esta área 8 se lastima, se daña, puede haber alteración en el movimiento ocular, pero sobre todo se manifiesta, ¿sí?, en la alteración de los movimientos manuales de tipo bilateral, o sea, el movimiento conjunto de las dos manos. Vuelvo a repetir, si yo quiero muevo una mano, si yo quiero muevo la otra, pero también si quiero muevo ambas manos en conjunto. Ese movimiento conjunto puede estar alterado cuando hay lesión del área número 8. No tiene gran relevancia, pero me refiero a gran relevancia en cuanto a movimientos, porque únicamente se refiere a los movimientos que se van a realizar con los músculos anexos del globo ocular y con los movimientos de ambas manos. Y lo podemos hacer de manera alterna, pero cuando se lastima, ¿sí?, va a afectar a la realización de los movimientos manuales bilaterales. Área número 8. Toca el turno de esta área que nosotros conocimos como área prefrontal. Ya habíamos visto cuál era el área prefrontal, la parte anterior del lóbulo frontal, y corresponde a las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Estas áreas que se localizan en la parte más anterior del lóbulo frontal, que les acabo de mencionar, que se conoce como área prefrontal, se encuentran dentro de esta porción más anterior y lo hace de manera dorsolateral en el hemisferio correspondiente. Y ya sabíamos que esta área prefrontal tiene que ver con las funciones intelectuales, mentales superiores. Tiene que ver con esas funciones intelectuales o mentales superiores. Y yo ya les había dicho cómo era la planeación, la programación, la toma de decisiones y las cuestiones emocionales. Dentro de ellas tenemos a la autoconciencia, tenemos a la memoria, tenemos a la empatía, tenemos a la gestión emocional de cualquier índole y al procesamiento de la información. Y si estamos hablando del procesamiento de la información, entonces estamos hablando del aprendizaje. Entonces, estas áreas 9, 10, 11 y 12 que nosotros encontramos en esta área prefrontal, en la parte más anterior del lóbulo frontal, están
están en correlación con las áreas 9, 10, 11, 9, 10, 11 y 12. Tanto por la cara externa, que aquí no alcanzamos a ver el área número 12 en la parte dorsolateral, pero en la parte interna alcanzamos a descubrir al área 12. Esta área prefrontal, ¿sí?, se caracteriza por participar en las funciones intelectuales superiores, en las funciones intelectuales superiores. Y yo les había comentado que tiene que ver con el comportamiento del individuo, con la programación, con la planeación, con la toma de decisiones y la cuestión emocional que tiene que ver con cualquier índole: alegría, tristeza, llanto, estrés, pánico, miedo, etcétera. Pues está relacionado con la autoconciencia, con la memoria, tanto nueva como vieja, con la empatía, ¿no?, la gestión emocional que decíamos y el procesamiento de la información. Ese procesamiento de la información puede ser memoria nueva o memoria vieja. Aunque ya sabemos que de la memoria los hechos que son de importancia se guardan en el cerebro y van a generar un conocimiento, un aprendizaje, y pasan a ser hechos de memoria nueva a hechos de memoria vieja. Entonces estas áreas 9, 10, 11 y 12 corresponden a la porción prefrontal, ¿sí?, que tiene que ver con las funciones intelectuales superiores. Y les decía yo desde días anteriores que esta área prefrontal está relacionada con esta circunvolución que estoy señalando justo en este momento. Esta circunvolución, que ya todos conocen a esta circunvolución o giro límbico o del cíngulo, que tiene que ver efectivamente con ese sistema conocido como sistema límbico, que tiene que ver con las emociones y correlacionado con esta área prefrontal, ¿sí?, que tiene que ver con las funciones intelectuales superiores, de comportamiento, de toma de decisiones, de planeación, de autoconciencia, de memoria vieja, de memoria nueva, con la empatía, con la gestión emocional, ¿sí?, así como el procesamiento de la información. Entonces, ya sabemos que esta área prefrontal interviene en esas características. La lesión, fíjense bien, la lesión de esta área o de esta zona prefrontal que tiene a las áreas 9, 10, 11 y 12, cuando lesionamos, cuando les lastimamos a esta área prefrontal, ¿sí?, la lesión bilateral de esta corteza cerebral produce cambios en el comportamiento del individuo, produce cambios que pueden ser permanentes, definitivos en el comportamiento o en la personalidad del individuo. ¿A qué me refiero con cambios de personalidad? A que la persona se vuelve menos, ¿cómo les diré?,
tiene características de estimulación, pues, que no percibe el individuo. Se vuelve menos creativo, con menos propósitos. Y el individuo se vuelve desinhibido, se vuelve valemoder, pues, para que me entiendan. Cambia la personalidad del individuo. Y después de ser una persona responsable, creativa, propositiva, se vuelve indiferente y se vuelve desinhibida. Cuando hay una lesión de estas áreas, el cambio de la personalidad puede ser variable y puede ir desde un estado depresible a un estado eufórico. No hay inhibiciones. El paciente le vale Wilson y entonces puede tomar comportamientos fuera de rango. ¿No? Me vale, puedo estar sin vestirme, todo sucio, el aspecto personal no les importa. Pueden exagerar su comportamiento y pasar de una situación de depresión a una situación de que no le importa cuál sea su aspecto, su situación, no le interesa, ¿no? Hasta exagerar pues su comportamiento, ¿no? Hacer cosas que se salgan fuera del rango, como están viendo aquí en la imagen, ¿no? Cosas que son poco comunes y que se salen fuera del rango y el comportamiento del individuo varía y puede ir desde un estado reprimido, ¿sí? A un estado que no le interesa el aspecto personal y hasta pasar a ser un, algo exagerado en el comportamiento del individuo y hacer cosas que se salen fuera del rango normal. Entonces vean cómo puede variar esta, esta situación del comportamiento del individuo, de un estado sumiso, depresible, ¿sí? Puede pasar a un estado que le vale Wilson su aspecto y su comportamiento y realizar cosas exageradas que se salgan fuera de ese rango de comportamiento normal. Entonces tiene importancia el poder entender de qué manera se altera el comportamiento humano cuando afectamos a esta zona prefrontal, donde se encuentran las áreas 9, 10, 11 y 12, que tiene que ver con el comportamiento del individuo en muchos aspectos y que puede ir de un estado depresible a un estado de valemoder y exagerar su comportamiento que va de lo normal a lo exagerado. Son las áreas 9, 10, 11 y 12. Toca el turno de las áreas insulares 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? 13, 14, 15 y 16. Son áreas del córtex cerebral que se encuentran situados precisamente en ese surco lateral antes llamado de Silvio. Esas áreas que se encuentran propiamente en esa cisura, en ese surco lateral antes llamado de Silvio, son las áreas insulares 13, 14, 15 y 16 de Brodmann.
La función de estas áreas insulares es para la planificación y coordinación de los movimientos articulatorios para el lenguaje. Es para la planificación y coordinación de los movimientos articulatorios para el lenguaje. Esto quiere decir que participa en esa planeación y coordinación de poder ordenar los movimientos que hacemos con la boca, con la lengua, para poder articular las palabras en el orden específico para que tengan sentido y podamos entablar una charla, que se entienda lo que estamos diciendo. Y entonces estas áreas insulares 13, 14, 15 y 16 van a ordenar los movimientos que le van a dar origen al lenguaje, a las palabras, el orden para que nosotros podamos comprender lo que estamos diciendo. Entonces es importante entender que estas áreas 13, 14, 15 y 16 se encuentran precisamente en el lóbulo de la ínsula, aquí en el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula también se conoce como Isla de Rey, como Isla de Rey. Ahí se encuentran esas áreas 13, 14, 15 y 16 que nos permiten el poder ordenar y el poder darle sentido al orden de lo que estamos hablando para que se entienda, para que formen un lenguaje, para que le den orden y podamos entender la plática o lo que estamos hablando, para que tenga un sentido estas áreas insulares, ¿sí? Pues van a participar propiamente en el origen de las palabras ordenadas para que entiendamos de qué estamos hablando. Entonces, es importante, ¿sí?, comprender eso que pasa. Esta área de Brodmann es una subdivisión de la corteza cerebral, ¿sí? Y es una subdivisión de la corteza cerebral del cercopiteco, definido sobre la base citoarquitectónica que hizo este señor Corbinian Brodmann. Estas áreas 13, 14, 15 y 16 solo se encuentran en el mono. Son áreas que le pertenecen al mono. Entonces, estas áreas se encuentran solo en los monos. Áreas insulares 13, 14, 15 y 16. Toca el turno de revisar el área 17 de Brodmann. El área 17 de Brodmann, pues ya sabemos que pertenece al área visual primaria. Es la que nos sirve para ver, solo para ver. Y se encuentra propiamente metida en los labios del surco o de la cisura calcarina que encontramos a nivel de la cara interna de cada hemisferio cerebral.
Ahí se encuentra ubicada en los labios del surco o de la fisura calcarina del lóbulo occipital. Es el área receptora, es el área que percibe los estímulos visuales, que solo nos sirve para ver. ¿Sí? Su estimulación no provoca alucinaciones elaboradas, sino manchas luminosas, sombras, colores, todo el movimiento en el campo visual. Solamente percibimos, sí, o la recepción del estímulo visual. Nos sirve para ver, ¿sí? Esta área 17, que es la visual primaria, se encuentra precisamente en esta cisura, que es la cisura calcarina. Justamente en los labios de esta cisura y en la cisura se encuentra esta área 17, que es el área de la visión primaria. Aquí percibimos, ¿sí? Aquí percibimos la visión. Es el área receptora de los estímulos visuales. Nos sirve para ver exclusivamente para que nosotros podamos ver el área 17. Está rodeada por el área 18 y el área 19 de Brodmann. Pero, repito, el área 17 solo nos sirve para que podamos ver. Si lesionamos, si lesionamos esta área visual número 17, que aquí está el sistema visual, si nosotros lesionamos esa área 17 que va a llegar, ¿sí?, al lóbulo occipital, nos vamos a quedar ciegos, ciegos. Entonces nos permite ver, solo ver, y es el área 17 que se encuentra justo en los labios y en la cisura calcarina que podemos ver por el lado interno, aunque hay un pedacito también de esta cisura en el lado externo. Este lóbulo occipital se caracteriza por las funciones visuales. Ya se los había yo explicado. Pero esta área 17 se rodea hacia los dos lados del área 18 y hacia los dos lados del área 19. Y propiamente este lóbulo se, se concentra propiamente en la cuestión visual. Si lo lesionamos, pues va a afectar. Si lesionamos el área 17, ¿sí?, si lesionamos esa área, exclusivamente la 17, nos va a dejar ciegos, completamente ciegos. Entonces, si lo perdemos, si lo lesionamos, va a generar que nosotros nos quedemos ciegos completamente. Eso significa que la corteza cerebral no puede enviar los estímulos visuales de manera complementaria porque no van a llegar, no los vamos a poder traducir si lesionamos esa área 17. Nos va a dejar ciegos. Entonces no hay una comunicación de los centros subcorticales porque no va a haber una recepción del estímulo visual. No se van a poder hacer conscientes esos estímulos visuales para que puedan ser entendidos por una lesión en el área 17. Pero les dije yo
que el área 17 viene rodeada del área 18 y del área 19, que entre ambas conjuntan a lo que corresponde al área visual secundaria, ¿sí? Algunos le llaman área psicovisual y corresponde al área 18 y al área 19. También se localiza en el lóbulo occipital y rodean estas dos al área 17, ¿sí? Rodean de manera alterna al área 17. Y entonces la misma situación se encuentra ahí específicamente en el lóbulo occipital y se encuentran rodeando al área principal, al área receptora, que es el área 17. Esta es el área, vamos a decirlo, complementaria visual. Es el área de la corteza visual secundaria o área psicovisual, que conforman las áreas 18 y 19, que rodean de manera alterna al área 17. Entonces, se encuentra el área 18 rodeando al área 17 y lo mismo hace el área 19. ¿Sí? Estas dos áreas, la 18 y la 19, propiamente nos generan que podamos interpretar, ¿sí?, lo que estamos viendo, que podamos entender, que podamos reconocer lo que estamos viendo. Estas áreas visuales secundarias se conectan al diencéfalo, específicamente a unos núcleos que se encuentran a este nivel, a nivel del tálamo. Entonces, estas áreas 18 y 19, que son las áreas complementarias o secundarias visuales, ¿sí?, están conectadas con unos núcleos que se encuentran en este tálamo. Y se conectan con tres núcleos específicos del tálamo. Una porción que se conoce como pulvinar, que se encuentra en la parte posterior del tálamo. Una porción lateral del tálamo y una porción posterior del tálamo. Entonces se conecta a tres núcleos. A uno que se encuentra propiamente en la parte posterior y superior del tálamo, posterior, superior y lateral del tálamo. Otra que se encuentra en la parte dorsal del tálamo y otra que se encuentra en la parte posterior e inferior del tálamo. Son núcleos, son núcleos talámicos. Entonces, estas áreas 18 y 19 se conectan a esta estructura llamada tálamo. Uh-huh. Si les diéramos un orden, bueno, pues entonces el área 18, ¿sí?, se ubicaría como área visual número 2 y la 19 como área visual número 3. Las cosas que nosotros vemos con estas áreas 18 y 19 se van a procesar. La información vista por estas áreas 18 y 19, esa información se va a procesar y se va a hacer significativo en las áreas de asociación. ¿A qué me refiero? A que estas áreas, tanto la 18 y la 19, tienen que ver
con el procesamiento de información recibida por el área 17 y la van a interpretar, la van a desmenuzar para hacerla comprensible. Y entonces lo que estamos viendo que nos dio la oportunidad del área 17, ahora con la 18 y la 19, vamos a procesar la información de lo que estamos viendo. Y entonces tenemos que ver con forma, tamaño, color y sentido de espacio. Que lo que permitió el área 17, que era ver, con el área 18 y 19 vamos a complementar la función visual, que me permite ver la forma, ver el tamaño, ¿sí? Ver el color, las características de lo que estamos viendo, si es chino, si es lacio, si es moreno, si es blanco, si es güero, si es chaparro, si es alto, el individuo. Entonces, la 18 y la 19 se encargan de ese procesamiento de información, ¿sí? Y hace significativo lo que estamos viendo. Cuando lesionamos estas áreas asociativas, ¿sí? Provoca que la persona no pueda reconocer, no pueda interpretar lo que está viendo y no pueda nombrarlo, no pueda explicarse qué es lo que está viendo, ¿sí? Ya sea una persona, un objeto, no lo puede explicar, no lo puede interpretar, solamente lo ve, pero no puede explicar qué está viendo, ¿sí? Entonces, no tiene sentido lo que está viendo, no valora la importancia de lo que está observando a través de la vista, a través del área 17. Entonces, cuando se lesionan estas áreas, no va a haber la interpretación de lo que estamos viendo. Solamente lo vemos, pero no puedo explicar de qué se trata y qué características tiene. Solamente lo veo, pero no sé explicar qué es lo que está pasando con él. Entonces, estas áreas están al servicio de la interpretación visual o del reconocimiento de los estímulos visuales, que podemos interpretar forma, tamaño, color de lo que estamos viendo. Están conectadas a los núcleos pulvinar, lateral y dorsal que pertenecen a esta estructura que nosotros llamamos tálamo. Y entonces tenemos algunos autores que designan que el área 18 forma el área visual número 2 y el área 19 el área visual número 3, pero en conjunto forman un equipo para poder interpretar lo que vemos. Entonces los objetos vistos por la corteza estriada se procesan y se hacen significativos en las áreas de asociación. O sea que cuando lo vemos podemos decir, ay, pues estoy viendo una persona, esta persona es chaparrita, gordita, panzoncita, es el doctor B. Interpretan a quien están viendo. Pero cuando estas áreas se lesionan y que son de asociación, ocasionan que la persona no pueda reconocer, no pueda nombrar un objeto. Tienen dificultad para determinar su función o para poder apreciar su importancia por medio de la vista. No podemos interpretar qué es lo que estamos viendo. Lo estamos viendo, pero no lo podemos interpretar. De esta manera, si se lesionan esas áreas 18 y 19, no podemos apreciar las características de lo que estamos viendo. Y no lo podemos interpretar y no lo podemos decir. Lo vemos, pero no comprendemos lo que se está interpretando. Se comprende. Jóvenes, entonces tengo al área 17, 18 y 19. Vean, aquí está. 17,
18 y 19. Aquí se genera la 17 y rodeando la 18 y rodeando la 19. Área primaria visual que nos permite ver, área 18 y 19, áreas suplementarias visuales que nos permiten el poder interpretar lo que estamos viendo. Y pues lo mismo en esta porción, 17, 18 y 19 de Brodmann, que se encuentran en el lóbulo occipital. Entonces, muy relacionadas estas con la cisura calcarina, que en sus labios se encuentra el área 17 y por fuera, rodeando de los dos lados, el área 18 y por fuera de este, la 19. La 18 y la 19, áreas visuales secundarias complementarias, ¿sí? Y la principal, que es la 17, el área visual primaria que nos permite ver. Y la 18 y la 19, que nos permiten interpretar lo que estamos viendo. Toca el turno del área 20, 21 y 37. 20, 21 y 37. Se ubican específicamente en el lóbulo temporal. Estas áreas de Brodmann 20, 21 y 37 se ubican en el lóbulo temporal, en las circunvoluciones o giros del lóbulo temporal, propiamente en la segunda circunvolución temporal, que es la media, y en la parte más baja del lóbulo temporal. Y estoy hablando de la cara externa. Entonces voy a hablar del giro temporal medio y del giro temporal inferior. Justo ahí encontramos estas áreas 20, 21 y 37. ¿Sí? Y entonces constituyen la segunda y la tercera circunvolución temporales de arriba hacia abajo. Estaba la temporal superior, la temporal media y la temporal inferior. Y es justo aquí. Esta es la temporal superior, esta es la temporal media y esta es la temporal inferior. Justo en estas dos, en la media y en la temporal inferior, encontramos al área 21 en la media, la 20 en la inferior y la 37 que fluctúa entre las dos. Propiamente están repartidas entre estas dos circunvoluciones, las tres áreas, 20, 21 y 37 de Brodmann. ¿Sí? Estas áreas, fíjense bien, estas áreas 20, 21 y 37 conectan propiamente a las áreas visuales con el circuito límbico, conectan a las áreas visuales 17, 18 y 19 de Brodmann, las asocian al circuito límbico, al sistema límbico. ¿Sí? Estas áreas propiamente intervienen para que nosotros podamos reconocer los rostros, las caras de las personas. A lo mejor no nos acordamos del nombre, a lo mejor no nos acordamos del nombre completo de la persona, incluso de su nombre principal sin apellido, pero lo vemos y podemos decir, yo a esta persona la conozco. No me sé el nombre, pero al ver su cara, pues puedo reconocer quién es. Si ustedes ven esta imagen, sobre todo las mujeres,
en automático, nada más viendo la cara, saben quién es esta persona, ¿no? Igual, los jóvenes, si ven estos rostros, simplemente con ver la imagen de la cara, con ver el rostro, saben quiénes son. Entonces, estas zonas, estas áreas visuales, de la 20, la 21 y la 37, propiamente tienen que ver con el reconocimiento de rostros y caras. Se pueden encontrar a alguien y, uy, no me acuerdo de su nombre, pero lo ven así, sí lo conozco. No me acuerdo del nombre, pero sí, sí lo conozco, ¿no? Y entonces llegan y lo saludan y, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y no te acuerdas de mí? Sí, mira, la verdad sí te conozco, pero no me acuerdo cómo te llamas. Y entonces el simple hecho de ver el rostro implica que tengamos un reconocimiento, que sepamos que sí conocemos a la persona, aunque no nos acordemos del nombre, ¿no? Entonces, esas áreas 20, 21 y 37, 20, 21 y 37 tienen que ver con el reconocimiento, con el reconocimiento de caras y de rostros. Jóvenes, aquí le voy a parar con este video, con la clase del día de hoy. Una disculpa si no puedo estar ahí con ustedes, pero aquí está la clase para que la puedan revisar. Jóvenes, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, que tengan excelente día. Nos estamos viendo. Pórtense bien y cuídense. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.